¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que nos pueden ver por www.promar.tv, la aplicación gratuita para teléfonos de avanzada tecnología Promar TV. Estamos en Roku, Chromecast, Google TV, en otras plataformas. Y posteriormente estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en un área importantísima del quehacer humano. Vamos a estar conversando con José Alfredo Sabatino Pisolante. Y a lo largo de estos minutos descubriremos ese lado humano de nuestro invitado. Bienvenido al programa 60 Minutos. Encantado de que esté con nosotros acá. Muchas gracias a José Luis por la invitación y bueno, presto a tus interrogantes. José Alfredo, hablemos de las raíces. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban los hermanos, la familia? Esa época de la infancia, los recuerdos más remotos que te vengan a la mente. Mira, soy oriundo de Puerto Cabello, estado Carabobo. Allí llegaron mis antepasados de Italia por ambas ramas. Mi papá, en este caso, por el lado de lo que es Valdabosta, Italia, frontera con Francia, y por el lado de mi mamá, mi nono, que venía de Nápoles. Ahí llegan los Sabatinos, llegan a finales del siglo XIX a Puerto Cabello, dos hermanos, uno joyero, otro sastre, y por el lado de los Pisolantes llegan ya a partir del año 20 a echar raíces en la ciudad. Ahí, de una u otra forma, mi papá conoce a mi mamá, y entonces se casan en un matrimonio del que nacen 6 hijos. Yo soy el último de ellos. Somos 5 varones y una hembra. Éramos 5 varones, uno de ellos lamentablemente fallecido. El mayor Alfredo, que es psicólogo, el Orlando, que es el fallecido, que fue abogado y periodista, por cierto. De hecho, tuvo un célebre programa radial que estuvo en el aire por más de 30 años, llamado Algo Más. Era el programa ancla de la emisora Ondas del Mar, allá. Luego está Reinaldo Alberto, que es veterinario, Ida Teresa, que vive en los Estados Unidos, Iván Darío, que es mi hermano y socio, porque somos los dos abogados marítimos y estamos en Puerto Cabello ya en una oficina que, fundada por Orlando, ahora alcanza el año que viene 50 años. Entonces hemos estado dedicados toda la vida al tema marítimo y comercio internacional. Mi mamá, oficios del hogar, pero ella queda viuda cuando yo tenía 90 días de nacido. Y bueno, imagínate, para aquella época una madre salir adelante con 6 muchachos. Mi mamá salió a trabajar y trabajó en muchos proyectos de acción social, escuelas de artes y oficios, manejó la oficina local de Puerto Cabello de desarrollo urbano y de desarrollo comunal en la época del gobernador Paito Estopiñán. Y finalmente fundó la Escuela de Música de Puerto Cabello y la Orquesta Juvenil de Puerto Cabello. Y por esas cosas del destino, su cercanía con la música, además ella era profesora de piano, terminé yo también, digamos, enrolado en el mundo de la música, porque también somos una familia musical por el lado de los Pisolantes. Tenemos una cantidad de músicos y quizás el más conocido es mi tío Ítalo Pisolante, el compositor de Motivos y Puerto Cabello. Pero además tenemos una cantidad de primos que son músicos, músicos académicos, músicos populares, de toda naturaleza. Así que yo por el lado de los Sabatinos tenía que salvar la patria y también estudié música antes, después de dedicarme a la universidad. ¿El nombre de la mamá que lo Teresa Pisolante de Sabatino. Mi papá, José Alfredo Sabatino Fournier. Mi papá era comerciante también, propietario de una también muy conocida zapatería, que se llamaba la Zapatería Concordia en Puerto Cabello. Un hombre que lamentablemente, no lamentablemente, digo yo, son circunstancias, no estudió, porque su gran meta en la vida fue sacar adelante a sus hermanos, a todos sus hermanos de los 2 matrimonios de su papá. Lo hizo, hasta cierto punto cumplió con su meta, y lo demás fue sencillamente tener cuidado por el crecimiento y el bienestar de sus hijos y de su esposa. De esos hermanos que más o menos entiendo que vivan más o menos seguidos, ¿cómo recuerdas que fue esa infancia? ¿Qué les gustaba jugar? Si usted era introvertido o más bien era extrovertido, amiguero.
Mira, éramos totalmente disímiles, ¿oíste? Alfredo Antonio, el mayor, era un deportista nato del Colegio de los Salesianos en Valencia, así que era un excelente futbolista, además beisbolista. De hecho, su apodo era Maquinita, porque corría muy rápido. Orlando, por el contrario, siempre quiso ser periodista y, bueno, no había periodismo entonces en Carabobo y terminó estudiando Derecho, pero de hecho dedicado al periodismo, bien primero en revistas y periódicos y luego en la radio, como te lo comentaba. Pero también una familia que tuvo un grupo de hermanos que cada quien tomó su camino muy tempranamente. Reinaldo fue a estudiar veterinaria en Maracaibo y echó raíces en Maracaibo. Ida Teresa casó e inmediatamente se fue a los Estados Unidos porque tenían su proyecto de familia allá. Y realmente los que crecimos juntos fueron Iván Darío y yo, porque bueno, él empezó a estudiar Derecho, yo empecé a estudiar música y en algún momento yo, inspirado un poco por lo que él hacía, me parecía interesante el tema del derecho marítimo. Bueno, también me fui por esa rama y somos, por eso decimos que somos hermanos y socios, porque desde ya más o menos 1992-3, que ya yo me gradué, hice el posgrado, nos dedicamos a ese tema y hemos desarrollado esa actividad. Así que digamos que como hermanos no crecimos muy juntos porque rápidamente todos, yo siendo el último además y el mayor llevándome 15 años, bueno, cada quien tomó su camino muy rápido. Pero sí, digo yo, crecí en un hogar del que me siento muy satisfecho porque aun cuando mi papá estuvo ausente, mi mamá supo ser padre y madre, que no es fácil, particularmente en aquellos tiempos, ¿no? Así es. ¿Dónde estudió la primaria? Eh, el colegio La Salle, San José La Salle, todos mis hermanos, la mayoría fueron lasallistas y yo estudié desde más o menos ya segundo grado hasta el bachillerato, hasta el quinto año en el colegio San José La Salle de Puerto Cabello. ¿Qué recuerda de esa primaria en La Salle? ¿Qué materias se le hacían más fáciles? ¿Cuáles se le hacían un poco más cuesta arriba? ¿Y alguna maestra o maestro que usted recuerde especialmente y el por qué? Mira, el colegio, lo que recuerdo fue la primera sede del colegio. La Salle llegó a Puerto Cabello en el año 1921, y tenía una sede fenomenal, por cierto, muy parecida a la Barquisimeto, porque La Salle se establece primero en Barquisimeto. Eran dos colegios que tenían más o menos la misma infraestructura, y de hecho cuando había intercambios con las visitas que nos hacíamos las bandas de guerra de ambos colegios, siempre Barquisimeto nos llamaba mucho la atención por ese parecido. La sede del colegio yo la tengo en mi memoria desde siempre. Era un colegio muy grande, con una piscina de agua salada, daba exactamente al malecón de Puerto Cabello. Y del colegio recuerdo, quizás lo que más recuerdo era la organización Scout, que tenía un pequeño núcleo allí. Yo fui lobato, entonces bueno, crecí allí. Y también la banda, ¿no? Que era la banda de guerra, que era todos los muchachos queríamos crecer rápido para ir a la banda. De la primaria, luego el colegio tuvieron que mudar porque daban paso a la Avenida La Marina, y se mudó temporalmente un colegio antes de que construyeran su sede actual en la urbanización Cumboto Norte de Puerto Cabello. Pero en primaria y en sexto grado particularmente recuerdo, y te respondo tu pregunta, ¿quién recuerdo? Al profesor Villalobos. Hay profesores que, como tú dices, nos marcan, y Villalobos fue un profesor excepcional. Todavía lo recuerdo y me lo he conseguido en algunas oportunidades y siempre se lo recuerdo, porque yo creo que para un profesor debe ser, o un maestro debe ser muy satisfactorio que sus alumnos siempre le recuerden lo bien que hizo. Y él fue un hombre muy dedicado a esa primera enseñanza, la lectura, sobre todo la lectura y la disciplina. Así que el profesor Villalobos quizás es la persona que más me marcó a mí durante esa etapa de la primaria. Ahora, a sus 59 años, ¿qué rasgos considera usted que adquirió de su madre y de alguna manera de su padre? Mira, de mi padre, aunque no lo conocí, una de las grandes herencias que yo recibí de él fue el buen nombre. No hay un lugar a donde yo no vaya, donde cada vez que yo digo José Alfredo Sabatino, automáticamente lo asocien con mi padre, y lo único que escucho son cosas buenas. Así que, sí, aunque no conocí a mi padre, creo que la gran enseñanza de mi padre fue el hacer las cosas bien y comportarse conforme a los cánones morales. Eso lo heredé de él y lo vivo diariamente. Y de mi mamá, yo diría que la disciplina.
y el método. Mi mamá era una persona muy metódica. Tú puedes seguir la vida de mi mamá por su colección de agendas, porque ella año por año llevaba una agenda. Es más, su primera tarea al comienzo del año o al final del año era que alguien le comprara o le regalara su agenda para el año próximo. Y ella llevaba todo, pero milimétricamente escrito, planificaba su día, etcétera. Yo estoy convencido de que el éxito de muchos desempeños radica en el método y en la disciplina, ¿no? Siempre se lo decía a mis hijos y se ríen cuando hablamos de eso, porque yo siempre le decía, tú tienes que tener método y tienes que tener disciplina para poder llegar al fin de lo que tú te propones. Si no lo tienes, no lo vas a lograr. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con José Alfredo Sabatini Pisolante, nuestro invitado de hoy, en 60 minutos con José Luis Yepes. Así que en breve con más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con José Alfredo Sabatino Pisolante. Habíamos ya hablado de esas raíces y hasta el 6º grado de educación primaria. Comienza la secundaria, hablemos de lo que fue esa experiencia de la secundaria y cuándo comenzó a acariciar entonces también la idea de lo que iba a ser su carrera profesional. Mira, José Luis, la secundaria fue una etapa de búsqueda, ¿no? Una etapa cuando ya uno se siente mucho más grande, pero empieza a estudiar una cantidad de cosas que a uno no le gustan, pero que entiende debe cumplirlas porque hay un penso que seguir. Pero yo diría que desde ya segundo año ya yo empecé a buscar mi camino, qué era lo que yo verdaderamente quería hacer. Odiaba las matemáticas, por ejemplo. No me gustaba la física. Yo era más hacia las letras, hacia estas cosas, a las artes, y por eso inmediatamente cuando empecé a buscar qué iba a hacer, ya yo sabía que me iba por el lado de humanidades. Pero me topo con la música en una época en donde estudiar música era un sacrilegio. Acuérdate, la Orquesta Juvenil apenas nace en el año 75 y en Venezuela todavía en el 78 estaba, digamos, ganando terreno a nivel nacional, pero todavía de manera muy incipiente. Pero fui a un seminario de la Orquesta Juvenil en Los Caracas, allí me enamoré de la trompeta, conocí un profesor formidable, un colombiano llamado Rafael Zambrano, que cuadra perfectamente dentro de eso que se llama un maestro. Conversé, hablamos, empecé a estudiar trompeta con él en Caracas, en clases particulares. No había entonces forma de estudiar en el interior, que no fuera, bueno, Maracay, que tenía su conservatorio, pero no habían buenos colegios, o buenas escuelas, así que comencé prácticamente a los 13 años a ser enviado a Caracas en un carro por puesto. Mi mamá me tuvo que dar un permiso de viaje para poder viajar yo solo a esa edad. Entonces se podía hacer además, porque había la seguridad que te permitía que un muchacho de 13 años fuera a Caracas, llegara al Nuevo Circo, al complejo Teresa Carreño, porque solamente existía la sala José Félix Rivas entonces, todavía no se había concluido la sala Río Reina, y regresar a Chacaíto, en donde me robaba 20 bolívares para comprar un disco en Don Disco, regresaba al Nuevo Circo y a las 7, 8 de la noche estaba en Puerto Cabello. Esas cosas se podían hacer entonces. Hoy día imposible que tú mandes a un muchacho solo, además sin celular en aquella época, ¿no? Así que me tracé como meta estudiar música. Fue muy divertido el rechazo que yo sentía de ciertos compañeros porque todos querían ser médicos, abogados, ingenieros, y al muchacho que dijera que quería ser músico lo veían un poco extraño. Así que desde prácticamente el tercer año me dediqué a estudiar música 2 veces a la semana en Caracas. Iba al Conservatorio Simón Bolívar y luego a la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. Y llegado ya el quinto año, bueno, ya era inevitable, yo me iba a dedicar a la música, así que terminé trabajando en la Orquesta Simón Bolívar por un corto tiempo, pero en ese momento fue el momento definitorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿No me gusta? Y tuve una suerte de revelación. Llegué a la conclusión de que tenía muy buenas aptitudes para el instrumento, pero no tenía temperamento de artista. El artista es un hombre comprometido con su arte, no importa lo que pase ni lo que pierda. Yo era demasiado racional para eso.
Así que como era demasiado racional y pragmático, decidí que había que estudiar, ¿no? Una carrera universitaria y me fui entonces por el derecho porque me permitía estudiar derecho y al tiempo también me permitía dedicarme a la música. Así que regresé a Puerto Cabello, me inscribí en la Universidad de Carabobo para estudiar Derecho y además al mismo tiempo entonces era profesor de trompeta y director de la Orquesta Juvenil de Puerto Cabello durante 5 años hasta que me gradué. ¿Tenía algún referente, algún músico referente en esos años? Bueno, mira, el profesor Rafael Zambrano, que fue este trompetista, fue primera trompeta de la Orquesta Sinfónica de Bogotá, fue un definitivamente referente. Y luego también recuerdo con muchísimo cariño al profesor Eric Colón, que me dio clase en el Conservatorio Simón Bolívar, porque fue un hombre que más que profesor de música, manejaba una cátedra que se llamaba Música Total, era también otro que encuadraba perfectamente dentro del concepto del maestro. Nos hablaba de la vida, nos hablaba de qué debíamos hacer, nos hablaba de la disciplina, del método, todo esto en el estudio. Y todo eso contribuyó bastante a, digamos, darme sembrar en mí esa filosofía de estudio y de superación que desde entonces adquirí. Hablemos de esos años en la universidad. También quizás algunos profesores que le marcaron. Comenzó a ver desde allí, desde la universidad, un área de especialidad que particularmente le llamara más la atención. Mira, los años de universidad me correspondió estudiar en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Derecho, una facultad de Derecho que en su momento era de avanzada, profesores muy conocidos, muy reconocidos. Así que la diferencia es que ya cuando tú escoges tu carrera no hay excusas. Es decir, tú tienes que estudiar y tienes que hacerlo porque ya no te están imponiendo, ¿no? una materia. Tú escogiste esa carrera. Así que yo la estudié mucho interés, compartiéndolo con la música, pero sin dejar de prestarle atención a esto. Así que yo pasaba todo el día en la orquesta juvenil trabajando con lo que tenía que hacer y en la noche iba a mi grupo de estudio. Que trabajábamos todas las materias y las más complicadas. Un profesor verdaderamente que me haya marcado, me lo reservo para no crear polémica. No tuve, y lo digo con mucha honestidad, no tuve muchos buenos profesores. El profesor es un todo. El profesor no solamente es conocimiento, el profesor es método, es docencia, es amistad, entre muchas otras cosas, y verdad que yo adolecí de eso. Al contrario, una de las grandes enseñanzas de la universidad es que me permitió obtener las herramientas para como profesor hacerlo mejor. Y estoy cumpliendo ahora 30 años de docencia en el área de posgrado de la Universidad Marítima del Caribe, y una de las cosas que hago al término de cada curso mío es una encuesta con mis estudiantes, que por cierto la paso después de que yo evalúo, para que puedan tener todos los sentimientos revueltos, ¿no? En ellos, y satisfactoriamente las evaluaciones son para mí bastante aceptables. Por supuesto, quejas, nadie es perfecto en este mundo, pero cada vez que recibo esa evaluación, José Luis, lo que yo siento es que por lo menos lo hago un poquito mejor de aquellos que lo hicieron conmigo. Con excepciones, por supuesto que me las reservo. Pero te diría que guardo muy buenos recuerdos de la facultad en términos de enseñanza, en términos de el uso de su biblioteca, de lo que ahí aprendimos para que en un momento dado ya decidiéramos, bueno, queremos irnos por el lado marítimo. Vivimos en una ciudad marítima como lo es Puerto Cabello, el principal puerto de carga general de Venezuela, y ya inspirado un poco también por la experiencia de mi hermano Iván Darío, que había osado estudiar Derecho Marítimo haciendo su posgrado en Caracas, yendo todos los días de la semana a Caracas a recibir sus clases, porque entonces no había otro programa. Bueno, dije, yo quiero también estudiar Derecho Marítimo, aunque me fui más por el área portuaria. Yo soy más abogado portuario y luego marítimo que Iván Darío, mi hermano, porque de esa manera complementábamos la actividad dentro de la oficina. ¿Tuvo acto de grado, acto solemne de grado? No, bueno, sí, claro, fui a mi acto de grado. ¿Qué recuerdas? Mira, recuerdo algo muy curioso. Yo cuando estaba todavía antes de graduarme en la universidad, y todavía un poco dentro de aquellas
complejidades de qué hacer o qué no hacer, en algún momento yo pensé irme a estudiar también música a París. Tenía una recomendación para estudiar con trompeta, con un profesor allá. Y bueno, una conversación que tuve con una persona, me dijo esa persona que no tenía su autorización para irme, y me refiero al maestro José Antonio Abreu, porque él me veía a mí quedándome en Venezuela y dirigiendo la Orquesta Juvenil de Puerto Cabello. Entonces, hasta cierto punto, José Antonio me dijo, bueno, no tienes mi bendición y por tanto no te puedes ir. Entonces, eso trajo cierto distanciamiento, no me alegró esa respuesta. Pero fíjate que al paso de los años, cuando llegamos al acto de graduación, había una promoción que se llamaba Carlos Andrés Pérez. Y entonces Carlos Andrés Pérez no fue al acto a acompañar a su grupo, pero mandó a José Antonio Abreu, que era entonces director, creo que era presidente del CONAC, sí, el ministro de la Cultura. Y detrás del escenario nos conseguimos nuevamente el maestro Abreu y yo, y cruzamos unas palabras y recuerdo que él me dijo algo así como, lo lograste o cumpliste tu palabra, porque yo le dije, bueno, si me quedo en Venezuela, entonces me gradúo de abogado, pues, ¿no? Esa fue la penúltima vez que hablamos nosotros, o que nos vimos personalmente, pero ese recuerdo siempre me quedó porque además fue muy satisfactorio. Yo creo que, bueno, yo cumplí con lo que dije, bueno, si no me voy, me gradúo de abogado. Por otra parte, digo yo que fue la penúltima vez que lo vi porque luego me llamó para darle el pésame a todos mis hermanos, a mí y a mis hermanos cuando falleció mi mamá, porque José Antonio le tenía mucho cariño a mi mamá. Mi mamá había sido pieza fundamental junto con la profesora Teresa Hernández en la apertura de la orquesta del módulo de Puerto Cabello, entonces había una relación ahí de amistad, ¿no? Y luego de tener ya título en la mano, bueno, por cierto, ¿pudo su mamá acompañarlo en el acto? Sí. ¿Hubo algún tipo de palabra una vez al verlo usted concretar y cerrar un ciclo académico? Mira, no, por supuesto satisfactorio para mi mamá, porque al final del día, fíjate que cuando en bachillerato yo dije no voy a estudiar más, eso fue creo que en tercer año, pero yo le dije a mi mamá no puedo estudiar más, yo quiero estudiar música. Mi mamá hizo un consejo de hermanos, ¿no? Y me puso frente a los hermanos y me dijo, bueno, miren, aquí su hermano dice que no va a estudiar más porque él va a ser músico. Entonces, mi condición en esa reunión familiar fue, mi mamá muy clara, usted se gradúa de bachiller y después hace lo que quiera, pero antes usted no me deja eso. Eso terminó en un arreglo en donde yo decidí estudiar para sistemas, cosa que duró 2 semanas, y después terminé nuevamente en forma regular en el Colegio La Salle, que me había guardado el cupo, además, porque ya como exalumno. Pero mi mamá se impuso, así que tú te puedes imaginar la satisfacción para mi mamá, que cuando primero me gradué de bachiller y segundo cuando, bueno, me gradué de abogado, sí, ella estuvo allí. Además hicimos una gran fiesta porque yo entonces tocaba una orquesta de merengues muy famosa, una orquesta de música popular que nos la llevamos a la Facultad de Derecho y la pusimos afuera y ahí hicimos una gran fiesta con todos los graduandos. Así que sí, mi mamá lo disfrutó. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? Se llamaba Melody Full Show, una orquesta de merengues muy famosa que existió en Puerto Cabello y a la que le dediqué algunos años pagando o haciendo o cumpliendo con un reto que me habían puesto algunos compañeros que me decían que yo lo único que tocaba era música académica y entonces terminamos, lo que terminó como un reto terminó prácticamente en 4 años al frente de esta orquesta con la que disfrutamos muchísimo también. Qué bueno. Ya vamos a seguir conversando con José Alfredo Sabatino Pisolante, nuestro invitado en 60 minutos con José Luis Yepes. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy nuestro invitado especial, José Alfredo Sabatino Pisolante. Bueno, ya con el título de abogado en la Universidad de Carabobo, ¿qué ocurre después en la vida de José Alfredo? José Luis, primero le debo a la materia medicina legal en la carrera de Derecho el haberme adentrado en los archivos históricos. Y tú dirás, bueno, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? La materia de medicina legal me resultó tan aburrida y fea
que yo me escapaba de esa clase para irme al archivo arquidiocesano de Valencia, que estaba muy cerca de la Facultad de Derecho, y me encerraba ahí a buscar en los libros de nacimiento, matrimonio y muerte los datos que me interesaban para aquellas cosas que me resultaban de interés. Así que cada vez que tenía la clase me escapaba, le decía a alguien, tú me echas el cuento después, y yo me iba allí. Al tiempo que ya estaba prácticamente a terminar la universidad, me dediqué a el tema histórico. El antecedente o el porqué fue la lectura de una biografía de Beethoven que había escrito un personaje llamado Carlos Brandt. Este Carlos Brandt es un personaje muy curioso y muy desconocido de Venezuela, nacido en 1875 en Miranda de Carabobo, pero que luego llegó a ser un gran escritor, fundador del naturalismo en Venezuela, vivió en el extranjero y luego muere acá en el año 64, creo. Pero este personaje tenía este libro y yo lo leí, una extraordinaria biografía de Beethoven, y a mí me enamoró el personaje de Carlos Brown. Y entonces empecé, digamos, ese es el personaje que me captó para dedicarme un poco a la investigación. Fui a la Biblioteca Nacional, la información que había acerca de él era muy, muy vaga, y entonces me dediqué a la búsqueda de archivos, lo que era el archivo arquidiocesano y el Centro de Historia, el entonces Centro de Historia del Estado Carabobo, que también estaba muy cerca de la Facultad de Derecho en la Casa de la Estrella en Valencia. Así que cuando yo salgo ya de la universidad, yo tengo, digamos, el gusanito ese de la historia, estoy graduado y todavía no había decidido qué iba a hacer o cuál era el camino que iba a tomar. Eh, Quería, pero de lo que no había duda ya era que había que dejar la música, porque las cosas para hacerlas bien hay que hacer una cosa, ¿no? Decidí que la música se quedaba con un bello recuerdo, como una segunda actividad, pero me tenía que concentrar en el tema del derecho y la historia. Y entonces lo que hice fue, bueno, me propuse estudiar el posgrado. Ese posgrado en algún momento decidí que iba a ser Derecho Marítimo. El mejor lugar para estudiar era Reino Unido, donde estaba la mejor facultad para el momento de Derecho Marítimo y Puertos, y entonces me propuse conseguir ese camino. Comencé a trabajar en la Gobernación del Estado de Carabobo como director de publicaciones bajo el gobierno de Enrique Salas Romer. Eso me tenía muy cerca del tema histórico, del tema, y aprendí durante el tiempo que fui director de publicaciones, aprendí sobre la edición de libros, impresión y todas estas cosas, porque todo eso caía dentro de mi responsabilidad. Conocí muchos escritores de Caracas, a quienes la gobernación le publicó una u otra investigación. Así que por allí, digamos, adquirí esa formación en el tema de lo que es la edición de libros y esto. Seguí con mis investigaciones, unas muy, muy emblemáticas para mí, siempre visitando archivos, no solamente en Valencia, sino en Puerto Cabello, y llegó el momento que conseguí la oportunidad a través de un crédito educativo de irme a estudiar entonces al Reino Unido. Pero en ese interín hay un hecho muy importante, que es que conocí a mi esposa, la doctora Maribel Baute de Sabatino, quien también me ayudó muchísimo a planificar ese plan, ¿no? Porque al final del día, cuando estos planes no son planes individuales, ¿no? Son planes que responden a un plan de vida, y allí, bueno, por supuesto, la familia, la esposa, la persona que tú escoges, y tiene también un qué decir muy importante. Así que entre los dos planificamos lo que queríamos hacer, que era estudiar en el extranjero y luego regresar a cumplir con la última etapa. Bueno, aunque la parte familiar le íbamos a tocar en la parte final, pero ya está aquí. Y es bueno conocer un poco de nuestro personaje, cómo conoció el amor, cómo fue esa relación y el tomar ya la decisión de conformar hogar. Sí. Bueno, mira, lo debo gracias a la música. Porque mi esposa cantaba en la coral del Colegio de Abogados de Puerto Cabello, y en una oportunidad, bueno, organizamos un concierto entre la Orquesta Juvenil y el Colegio de Abogados de Puerto Cabello, y bueno, ahí fue donde la conocí. Una cosa muy bonita, una experiencia muy bonita, porque bueno, si no es por la música no nos conseguimos, no había forma y manera. Bueno, nos conocimos, bueno, seguimos frecuentándonos y... ¿Recuerda ese primer flechazo?
Sí, cómo no, está todo en una canción que le entregué yo, pero además fue un encuentro muy bonito porque terminó concretándose en el Puente de los Españoles, además muy histórico, ¿no? Porque fuimos a la montaña de San Esteban en una excursión entre ambos grupos a el puente Ojival, que es el puente que construyeron los españoles allá a principios del siglo XIX. Y bueno, allí mismo ocurrió el flechazo, así que de todo eso quedó un recuerdo, porque después me le declaré con una canción que le escribí precisamente y que describía todo aquel momento. Así que fue muy, muy mágico, muy, muy, muy bonito. Y en ese momento entonces decidimos que el plan era irse a estudiar y luego regresar. En el mejor de los casos estudiaría yo, ella no, porque no tenía el crédito, pero fíjate las cosas, los hilos de Dios son una cosa muy, muy maravillosa. Nos casamos, no había llegado la aceptación de la universidad para mí, así que nos gastamos todo el dinero en el matrimonio y cuando llegamos de la luna de miel nos conseguimos con la aceptación de la universidad y entonces había que tomar una decisión. Bueno, ahora no tenemos el dinero, no podemos esperar al año que viene porque la aceptación era para ese año. Y los dos tomamos la decisión de que apenas regresando de la luna de miel, de que yo me iba solo a estudiar. Ella se quedaba en Venezuela. Bueno, así lo hicimos, me fui. Gracias a Dios a los 6 meses se pudo ir ella. Y además no solamente estudié yo, sino que también estudió ella, porque ella pudo hacer también su clinical attachment en medicina geriátrica. Así que los dos y para ñapa además nos vinimos con una princesa. Nosotros estudiamos en Gales y decimos que tenemos nuestra princesa de Gales porque nació allá. Así que todo salió muy bien. Regresamos a Venezuela y ahora, hoy día, bueno, nace el segundo que es un varón, nace una tercera niña. Mi esposa hizo otro máster en medicina interna y yo me dediqué ya de lleno a el ejercicio profesional. Yo tuve que pagar mi crédito educativo con trabajo durante 4 años en el puerto de Puerto Cabello, como parte del convenio que se había firmado con Fundación Ayacucho. Y después de cumplir con esa etapa, me fui a mi oficina y me dediqué a la docencia. Y desde entonces he estado dedicado, digamos, en el área profesional a esto, sin dejar la historia, que ha sido, bueno, mi pasión. Yo suelo decir, es un hobby pero que ejerzo con la mayor seriedad y honestidad intelectual. Así que hemos estado desarrollando una cantidad de investigaciones, he escrito una cantidad de libros sobre diversos tópicos y bueno, esa misma disciplina y la seriedad nos llevó ahora a estar al frente de lo que hoy es la Academia de Historia del Estado Carabobo. Me mencionó 3 hijos, los nombres de ellos y qué han hecho. Mira, la mayor, Maribel, es abogada marítima. La princesa de Gales. Esa es la princesa de Gales y ahora la princesa de Gales está en el Reino Unido, trabaja con una firma de abogados en Londres y bueno, la princesa de Gales ahora va a llegar a ser ciudadana británica porque ya está en el proceso, así que ella se queda allí. Excelente abogada y muy joven, pero a quien le deseo lo mejor de lo mejor y estoy seguro que lo va a lograr. El varón es José Alfredo. Él vive en Panamá y dedicado al comercio, ¿no? El comerciante nato y se dedica a los negocios en Panamá. Y la pequeña, que tiene 27 años, es María Corina. Ella estudió Administración de Negocios Internacionales y actualmente está haciendo un posgrado en logística en España, en Barcelona, España, y además trabaja con una empresa naviera muy importante. Ya tiene ahí en España apenas, creo que pocos meses, pero con miras a terminar su posgrado y quedarse allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en el Reino Unido? En Reino Unido estuvimos 2 años y medio, casi 3 años, sí, porque originalmente fui a hacer el derecho marítimo y después pero no había cupo en ese momento, no era prioritario además para los fines de Fundación Ayacucho, así que estudié primero administración naviera y portuaria. Y luego de terminar esto, como te digo, cuando los hilos se mueven solos, los últimos 2 meses, cuando leía yo una tesis de grado en la universidad, porque estaba trabajando ya en mi tesis de grado para entregarla, consigo a un venezolano que había hecho el mismo periplo que yo 10 años antes, pero él hacía referencia a que él había sido capaz con Fundación Ayacucho de que le extendieran el crédito para hacer otro posgrado.
Y mira, si no leo esa tesis y lo que esta persona dice, no se me prende el bombillo. Inmediatamente le escribí a Fundayacucho, le dije, bueno, ya yo terminé con buenas notas, terminé con recomendaciones, ¿por qué no me extienden esto? Y Fundayacucho me respondió prácticamente un mes antes de venirme, así que me quedé otro año más haciendo otro posgrado, esta vez sí en Derecho Marítimo. Entonces me permitió hacer Derecho Marítimo y Puertos y por eso es que mi área de experticia siempre ha sido los aspectos legales de puertos, algo que no se había estudiado o no se estudiaba con mucha frecuencia. Hoy día se habla del derecho portuario, pero en aquella época, y hablo yo de año 91, 92, o sea, estamos hablando de muchos años ya, era algo novedoso. Bueno, hacemos otra pausa en esta conversación que tenemos con José Alfredo Sabatino Pisolante en 60 minutos con José Luis Yepes. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana, ya en la parte final del espacio, conversando con José Alfredo Sabatino Pisolante. Y bueno, como él ya lo ha venido describiendo, pues se graduó en la Universidad de Carabobo como abogado, con posgrados en Administración de Puertos y Derecho Marítimo en la Universidad de Gales del Reino Unido, docente universitario, también pertenece a la Academia de la Historia y de eso vamos a conversar también en esta parte como individuo de número, ocupando el sillón B, de la que es su actual presidente, miembro correspondiente por el Estado Carabobo de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Academia Nacional de la Historia. Ha publicado Carlos Brand, Esbozo Biográfico y Literario 1996, Historia y Presencia de una Cámara Centenaria 1997, Puerto Cabello, La Música en el Tiempo 2004, Las Aventuras y Sufrimiento de Moses Smith, Traducción y Estudio Preliminar 2006, Visiones del Viejo Puerto 2010, La Palabra Hecha Paisaje, Puerto Cabello 200 años en las tarjetas postales 2011, Puerto Cabello Voces para un Bicentenario 1811-2011, Coordinador 2012, Juan Antonio Segrestá, un impresor del siglo XIX en el 2018, Visiones del Viejo Puerto Cabello, volumen 2, 2020, Historia e Iglesia Contemporánea, Diócesis de Puerto Cabello, 25 años de su creación, compilador 2022, y Materiales para el Estudio de la Toma de Puerto Cabello 1823, compiladores Fernando Falcón Vélez y José Alfredo Sabatino Pisolante 2023, además de numerosos artículos en diversas revistas y periódicos nacionales e internacionales. Por cierto, debo agradecer que nuestro invitado nos ha hecho este obsequio, este ejemplar de Visiones del Viejo Puerto Cabello. Este es el volumen 3. Así que bueno, muchas gracias por ese detalle. Y bueno, vamos a conversar en esta parte final sobre esos tópicos que tienen que ver con lo que ha sido su desarrollo profesional, su carrera y también en paralelo, bueno, el ser miembro de la Academia de la Historia, de la ha publicado además, como ya leímos, unos cuantos libros, hay una prolífica, digamos, obra como autor, pero este tema de la Academia de la Historia del Estado Carabobo como individuo de número, ocupando el sillón B, ¿cómo llega? Bueno, a ella llego gracias a Carlos Brand, precisamente, te mencionaba hace rato a este personaje que me atrapó allí en mi juventud. Comencé a estudiarlo, comencé a investigar y él me permitió entonces, muy joven, estaba todavía estudiando Derecho, a que me invitaran al Centro de Historia, entonces todavía no había sido academia, a presentar los hallazgos de esta biografía que yo estaba trabajando sobre Carlos Brand. Hice la lectura y bueno, eso me abrió las puertas para que me invitaran como correspondiente en los primeros años. Tú sabes que este tema de las academias funciona en que tiene los miembros correspondientes y luego tú vas ascendiendo a individuo de número y de acuerdo a las reglas de cada una de las academias. En este caso, el Centro de Historia de Carabobo se convirtió en la Academia de Historia del Estado de Carabobo a partir del año 2000. Y luego, a lo largo del tiempo, bueno, tú vas estableciendo relaciones y abordas otras investigaciones. Eso es lo que trae como consecuencia que, bueno, me relacione con gente en Caracas, con gente en Barquisimeto, con gente en Maracaibo. Y bueno, este tema de la historia es un tema muy apasionante, ¿no? Porque no solamente es la historia hay esa historia del cuentacuento, sino que también hay una historia que es mucho más formal y una historia que es mucho más
importante desde mi perspectiva, que es esa historia que te permite a ti tener en tus manos una herramienta para la interpretación, ¿no? Para tratar de entender cosas, porque muchas veces no somos sino reflejos de un pasado que bueno o malo es lo que nos ha tocado como país. Así que desde ese punto de vista, mi línea de investigación o mis líneas de investigaciones ha sido o ha estado fundamentada en el estudio de la cultura en la provincia, concretamente en Carabobo, porque me dedico mucho a la historia regional, porque hay la idea, y creo que lo conversábamos fuera del micrófono, de cámara, que hay la idea, chico, de que la historia de Venezuela es una historia netamente militar, ¿no? Y es solamente la hechura de la historia. Es verdad que el elemento militar jugó un papel muy importante durante el siglo XIX, pero es que a la par de todas esas revoluciones, había un país que estaba buscando ser república y había un civilato que estaba buscando otros caminos, ¿no? Para crecer como nación. Y eso se reflejó en la música, en la literatura, en la pintura, en muchas otras áreas que son desconocidas para muchos venezolanos y sobre todo para los jóvenes. Entonces, por ejemplo, mis libros versan sobre la historia de la imprenta en Carabobo, sobre la historia de la fotografía en Carabobo, sobre el movimiento, las ejecutorias de los civiles, el pensamiento, etcétera, porque yo creo que sobre el militarismo se ha escrito mucho. Entonces, bueno, eso no pretendemos restarle méritos, sino que hay que entender, y lo decía Edgardo Mondolfi hace poco en una contestación a un discurso de incorporación en la Academia Nacional de la Historia, hay que entender que al margen del militarismo, el siglo XIX también produjo una cantidad de procesos en el ámbito civil que tienen que ser estudiados. Entonces, a eso es lo que le he dedicado yo mi tiempo. Por supuesto, sin perder de vista el ejercicio profesional, que bueno, es lo que me da mi sustento, ¿no? Hace rato hablábamos del tema de la familia. Háblenos de su esposa, cómo se llama, es profesional en qué área, qué se dedica. Mira, Maribel Baute de Sabatino es su nombre, es médico, es una excelente médico geriatra y también internista, ahora profesora universitaria. Era una tarea que había dilatado por mucho tiempo y ahora la ha tomado. Y bueno, mira, no es que quiero ganar puntos, pero es una mujer maravillosa, porque es una mujer muy estudiosa, comprometida con su especialidad. Cualquier persona que se dedique a los adultos mayores debe ser una persona especial. No es fácil, igual que aquellos que se dedican a los niños, ¿no? Porque hasta cierto punto los adultos mayores son niños. O se convierten en niños. Así que yo estoy muy, muy feliz. Y además, es una compañera excepcional en estas actividades que uno hace, porque sin restarle mérito o quitarle tiempo a sus tareas, bueno, siempre está allí con nosotros al frente de la academia. Hay un chiste en la academia que don Luis Cubián Fonseca siempre dice, que ella dice que Maribel es la presidenta del presidente en la academia, porque de verdad ha sido de gran ayuda para lo que hemos hecho allí desde hace ya 3 años, ¿no? Al frente. Bueno, puedes levantar un poquito la voz, porque ella decía que estaba hablando muy bajito, pero para la siguiente respuesta, ¿no? Lo que ha significado ella en su vida. Todo. Tú sabes que muchos de los planes que uno se traza desde joven tiene mucho que ver con la compañera que tú escoges. Esa compañera te puede ayudar o te los puede destruir, ¿no? En particular cuando hay egoísmos profesionales o apetencias disímiles. Así que si tú me dices, mira, y lo digo siempre y se lo digo a ella cuando conversamos, yo no me equivoqué, y creo que ella no se equivocó. Nos conseguimos lo que nos teníamos que conseguir, nos trazamos un proyecto, lo hemos llevado adelante y lo más importante, nos hemos complementado. Así que no, es una de las grandes cosas que he hecho yo en lo personal, o uno de los, digamos, uno de los logros realmente que he alcanzado. Al lado de un gran hombre y una gran mujer. Eso es cierto, es cierto. Y lo más importante, y creo que es lo que hace la diferencia, es que nos hemos podido complementar sin egoísmo. Porque yo creo que el problema de pareja siempre
es un problema de egoísmo, ¿no? Es un problema de intereses personales. Y por alguna razón, no lo sé, no sé cuál es el secreto, pero en el caso nuestro nos hemos complementado maravillosamente. ¿Algún hobby o pasatiempo de José Alfredo? Coleccionismo. Colecciono cosas antiguas, colecciono fotografías, colecciono postales. Yo tengo una conexión con todo lo antiguo, ¿no? No colecciono muchas cosas, son muy puntuales. Colecciono libros antiguos, venezolanos, porque lo que yo colecciono son cosas que de una u otra forma me conecten con algo. Y ese algo es el pasado bonito, el pasado que nos hace sentir orgullosos de ser venezolanos. Por eso es que nuestra casa, ahorita en Puerto Cabello, es una casa del siglo XIX, bueno, del siglo XIX hasta su última función conocida, que fue una botica, pero la casa tiene 250 años, es de las fundadas por la compañía guipuzcoana, pero esa casa es una casa museo, es una casa que desde que tú entras tiene una conexión con el pasado formidable, pero con el pasado, como te lo había comentado, civil, ¿no? En donde le hacemos un homenaje a tantos civiles, muy pocos elementos de próceres o algo por el estilo, porque, te repito, creo que ahí en el civiliato podemos conseguir muchísimos aspectos del que sentirnos orgullosos. ¿Una asignatura pendiente? Bueno, 2, 3 libros que todavía tengo pendientes. Una biografía de Ramón Díaz Sánchez, el escritor porteño, que creo que todavía está pendiente, la merece. Y terminar un libro sobre don Carlos Brandt, que lo que yo he presentado es información preliminar porque todavía no me siento capaz de presentar lo que tengo. Faltan todavía cubrir algunas lagunas. Así que asignaturas pendientes siempre hay, porque proyectos son los que abundan, ¿no? En la vida de uno, o deben, desde luego, abundar. ¿Un paisaje recurrente en la memoria de José Alfredo? El mar. El mar, decía la poeta, la contemplación del mar nunca cansa, ¿no? Y cuando yo me paro en el malecón de Puerto Cabello y veo ese horizonte marino, ese es el paisaje que a uno lo atrapa. ¿Algún sitio que conozca al que desea volver? Muchos, pero yo, a lo mejor es un sacrilegio, pues no está en Venezuela, ¿no? Pero quizás lo que me gusta mucho más y me parece que es formidable es ¿dónde está el monasterio, Vida? Arriba. San Michel, el monte San Michel. Eso es algo que no en Francia, ¿no? Es algo que nos atrapó y es la única vez que ha sido un paisaje tan bonito que pude subir más de 100 y tantos escalones. Creo que no, más nunca lo haré. ¿Algún sitio que no conoce pero que le gustaría conocer? Uy, sí, China, la muralla china. Es algo que me encantaría algún día poderlo visitar. Bueno, le menciono algunas cosas y la primera palabra que le venga a la mente. Cuando le digo Puerto Cabello. Mar. Familia. Italia. Trompeta. Bueno, Maurice André. José Antonio Abreu. Un gran proyecto. Historia. Civil. Ahora mirando a esa cámara, José Alfredo, la pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo le gustaría ser recordado a José Alfredo Sabatino Pisolante? Esa es muy fácil, como un hombre justo. Está clarísimo. Hay otros que han dudado mucho, pero usted está clarísimo. Bueno, José Alfredo, un placer. Gracias por atendernos en esta apretada agenda de actividades que está cumpliendo acá en Lara y bueno, no queríamos desaprovechar la oportunidad de abordarlo y dejar un registro también para la historia de esta entrevista de personalidad. Muchas gracias. Gracias a ti por esta agradable entrevista, porque además en un formato que no conocía, así que se te agradece el gesto. Bueno, muchas gracias. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, les invitamos para un nuevo 60 minutos con José Luis Yepes, así que estén muy pendientes.